En este video conoceremos a detalle la pintura del artista germano-estadounidense Emanuel Gottlieb Leutz, titulada Washington cruzando el Delaware, una verdadera obra de arte del pintor romántico. Te damos la bienvenida. La pintura Washington cruzando el Delaware es una de las obras más icónicas de la historia de Estados Unidos y fue realizada por el artista germano-estadounidense Emanuel Leutz en 1851. La obra representa el momento en el que el general George Washington lidera a sus tropas en un ataque sorpresa contra las fuerzas británicas durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La imagen es un ejemplo del estilo del romanticismo histórico y se ha convertido en un símbolo de la determinación y el coraje del pueblo estadounidense. La pintura muestra a Washington de pie en un bote, con una mirada firme y decidida, mientras dirige a sus hombres hacia la batalla. A su alrededor, los soldados aparecen remando con fuerza y mirando hacia el horizonte, con la intención de alcanzar la orilla opuesta. El paisaje detrás de ellos muestra un río helado y una nieve intensa, lo que sugiere que la travesía fue difícil y peligrosa. La pintura es una obra maestra en términos de composición y técnica. Leutz utiliza una paleta de colores intensos y brillantes, lo que le da a la obra una sensación de vitalidad y energía. Los detalles de la ropa de los personajes y los pliegues en las banderas son especialmente notables, ya que demuestran el dominio del artista en la técnica del dibujo y la pintura. El realismo en la representación de la escena es impresionante, ya que Leutz investigó meticulosamente la vestimenta y el equipo militar de la época. En particular, los detalles del bote y la ropa de los soldados son especialmente precisos. Esta atención al detalle contribuye a la autenticidad de la obra y refuerza su valor como un documento histórico. La obra también destaca por su sentido del dramatismo. La figura central de Washington se encuentra en una posición destacada, lo que le otorga un mayor grado de importancia y enfatiza su papel como líder y comandante en jefe del ejército continental. Además, el fuerte contraste entre la oscuridad de la noche y la luz que se refleja en el agua subrayan la tensión y la incertidumbre del momento, lo que refuerza la sensación de heroicidad y la importancia histórica de la escena. La pintura Washington cruzando el Delaware ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, debido a su precisión histórica. Aunque la escena representa un momento importante en la historia de Estados Unidos, algunos críticos argumentan que la obra es más una alegoría que una representación precisa de los hechos históricos. A pesar de estas críticas, la pintura sigue siendo una obra maestra del arte estadounidense y una de las imágenes más icónicas de la historia del país. La imagen de Washington liderando a sus hombres en la travesía del río Delaware se ha convertido en un símbolo del espíritu de lucha de los estadounidenses. Ahora te presentamos algunos detalles técnicos sobre esta pintura. La obra Washington cruzando el Delaware data del año 1851. Su autor es Emanuel Leutz. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo romanticismo. Tiene una medida de 378 por 647 centímetros y se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, Estados Unidos. Coméntanos si consideras que la obra Washington cruzando el Delaware es importante en la historia del arte y en la historia en general. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.